Pero, pero quiero hablarles rápidamente sobre algo que nos enseñó el hombre más sabio y con más entendimiento después de Jesús en la Biblia, que fue el apóstol Pablo. Fue el hombre de mayor revelación. No era que los otros no tuvieran revelación, pero fue el hombre que Dios escogió para enseñar a la iglesia a cómo se vive la vida cristiana y lo que nosotros hemos adquirido en Cristo Jesús. Por eso quiero leerles en esta mañana, tarde ya, algo que está en el libro de los Hebreos. Voy a leer otros textos, esta mañana leí algunos diferentes, pero quiero leer en Hebreos capítulo 10, el verso 10, dice de la siguiente manera: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. En el verso número 14 también quiero leerlo: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Esos dos textos bíblicos nos dicen tres verdades importantes. La primera de ellas tiene que ver con nuestra posición como creyentes. Cuando habla de la ofrenda del cuerpo de Cristo que fue a la cruz en puramente amor por una gente que no lo merecía, como éramos nosotros, Él fue y nos dio algo con eso. No es algo intelectual, no es algo a nivel de mente, es algo a nivel de corazón y de espíritu. Él allí compró la liberación de nosotros. Si se fija, por un hombre entró el pecado, Adán, pero por otro hombre entró la bendición, la vida del Señor. ¿Qué significa eso? Cuando el pecado entra en la naturaleza del hombre y en las relaciones de los hombres, comienza un proceso de deterioro en el aspecto psicológico del hombre. Empieza lo que se llama, y tanto escuchamos nosotros hablar, que es de estima. Cuán valeroso yo me siento, cuánto valor yo tengo para los demás, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mi familia, aún para Dios. ¿Cuánto valor yo tengo? Pero la demostración de amor de Jesús sobrepasó nuestro entendimiento, de tal manera que todavía hoy en día la iglesia, en un porcentaje, no voy a especular sobre eso, pero en un gran porcentaje no ha entendido lo que adquirió mediante el sacrificio de aquel hombre, de aquel Dios hecho hombre, que se despojó de su gloria, que se despojó de todo lo que Él no tenía que hacer para bendecirnos a nosotros. Por eso dice la Biblia, y Él se hizo pobre para enriquecernos. Alguna gente dice, ay bendito, yo estoy más pelado que la rodilla de... Pero no se refiere a esa riqueza, porque hay una riqueza integral que el hombre necesita. La primera riqueza que el hombre necesita es saber quién es Él, cuánto vale. Porque tú puedes tener las riquezas del mundo y si no sabes lo que tú vales, vas a ser un infeliz toda tu vida. Vas a vivir tratando de adquirir cosas para impresionar a los demás. Porque sientes que eso te llena. Cuando alguien te dice, qué carro tú tienes. Wow, que eso no lo tiene todo el mundo, eso lo tengo yo. Y empezamos con todas esas y otras muchas cosas que no vale la pena ni mencionar en este día. Pero que nosotros conocemos realmente las cosas insensatas que los seres humanos deseamos como un medio para llenar vacíos internos. Entonces, Pablo quiere una iglesia que se levante fortalecida,
Una iglesia que sepa quién es, una iglesia que no se avergüence. Pablo decía en Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, ¿por qué yo tengo que avergonzarme de ser lo que soy? ¿Por qué yo tengo que avergonzarme de decir yo sirvo al Señor? ¿Cuál es el miedo? Que alguien me diga, pero tú cometes errores. Pues sí, la segunda cosa que Pablo nos enseña, además de la posición, vosotros fuisteis trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Eso nos enseña la Biblia. Que nosotros estábamos hundidos, perdidos en pecados, y Él vino y nos trasladó. Y usted diga, pero todavía yo continúo siendo el mismo. No. Tú estás equivocado, tú no has entendido. Porque quien dice eso, quien produjo ese milagro, no es cualquier persona. No es el gobernante de turno, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, que tienen su labor y que tienen como diríamos, su valor para la sociedad. No. Quien está diciendo eso es el que fue a esa cruz a sufrir el martirio. Y usted sabe que usted ha visto cuántas enseñanzas le han dado sobre lo que significó lo que Jesús pasó. Todo porque nos amó a nosotros. Y porque quería traer la bendición del tiempo primero. La bendición que Adán perdió, Él vino a restaurarla. ¿Ve? Y entonces nos dice que nosotros estamos, en el verso número 10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida de una vez y para siempre, una sola vez. Aquí no hay chance, no hay segundas oportunidades, me refiero. No hay segundas oportunidades mientras estemos aquí en la tierra. O mejor dicho, cuando partamos de aquí de la tierra. Porque Él es un Dios de oportunidades, definitivamente. Aunque hay un momento dado en que la cosa se puede poner bastante difícil. La segunda cosa, condición. Él sabía que nosotros vivimos en un problema de pecado. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Pero ¿cómo es que Pablo se le ocurre decir que nosotros hemos sido santificados si todavía yo tengo 1000 defectos? Porque esa es la posición desde la presencia de Dios que nos mira a través del sacrificio. Él pagó el precio. Es como si tú tuvieses una deuda. Como si yo tuviese una deuda e Iván dijese, tengo que coger a alguien de punto hoy. Y qué bueno que lo tengo a él. Porque podría coger a otros. Sí, entonces él viene y me dice, ¿cuánto usted debe de su carro? Pues debo $20,000. Yo le voy a pagar la deuda a usted. Yo no trabajé, yo no me gané ese dinero, pero él, por gracia, por no sé qué, me vio, por amor, decidió pagar la deuda. ¿Ve? Pero yo puedo seguir caminando como si él no hubiese pagado la deuda y hacerme loco y olvidarme de esa realidad de que él me pagó la deuda. Porque el primer sentimiento, emoción que debe tener un cristiano se llama agradecimiento. Agradecimiento, no solo a Dios, a nuestros pastores, a los que nos ayudan, al líder, a la persona que nos puede ayudar en un momento dado en cualquier gestión. Agradecimiento, eso debe estar en nuestro corazón. Porque vivimos en una generación que cree que se lo merece todo, que no necesita trabajar ni esforzarse, que son merecedores de todo sin haber hecho nada. Así que, aunque somos pecadores, el único problema que tenemos es la carne, que de momento se aira, que de momento la carne responde de una manera que no esperamos. Por eso Pablo decía, cuerpo de muerte.
Hallo esta verdad, que tengo un cuerpo de muerte. Y que lo que produce el pecado no es mi espíritu que ha sido redimido. Lo que produce el pecado es mi cuerpo. Entonces, Él quiere que entendamos la verdad de que no importa, mira, no importa cuántos errores tú cometas, tu deuda fue pagada de antemano. Ahora, ¿por qué necesito pedir perdón? ¿Es para complacer a un Dios celoso, un Dios que necesita mi humillación? No. No es por eso, es porque yo lo necesito. Yo, para quebrantar mi vida y esta naturaleza humana, a veces necesito pedir perdón. Porque usted cree que inclusive en las enseñanzas de Jesús, cuando Él habla del perdón, Él no le dice al que ofendió que vaya a donde el ofendido. Digo, el que ofendió, Él no le dice, tú ofendiste, vete al que ofendiste. No, le dice, el que fue ofendido vaya donde el que lo ofendió. ¿Por qué razón? Porque si fuese de esa manera, nosotros nunca alcanzaríamos la restauración de las relaciones, porque el orgullo que produce la carne nos impide pedir perdón. Entonces, el que es espiritual dice, yo voy donde Él y yo me humillo. Yo sé que yo no tengo, pero yo voy a liberarlo a Él. Es como cuando usted perdona a alguien que lo ha ofendido. ¿Quién es el que se beneficia del perdón? ¿Usted me entiende? Si yo perdono a mi esposa por algo que me hizo, o a un hermano, a alguno de ustedes, y yo voy y le pido perdón, pero usted no me quiere perdonar, como quiera yo me beneficio de esa acción que parece humillante. Porque la naturaleza, la sociedad nos dice, no te humilles, porque tú tienes que humillarte. Porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Amén. Hay unos casos en la Biblia que nosotros hemos leído, que se lo leemos mucho a los niños. La historia del famoso Jonás. Dios le encomienda que vaya a una ciudad y a un pueblo cruel, a un pueblo malo, a una gente que no lo merecía, y le predique que va a venir juicio sobre ellos. Y este hombre, a regañadientes, molesto, decide irse. Primero decide escaparse, pero hay gente que hay que meterlos dentro del estómago de las ballenas para que respondan. Es como decía un amigo mío predicador, decía, cuando usted saca un pez, usted fue a pescar a la mar, sacó el pez, hay peces que se resisten y usted tiene que tener siempre un pedazo de madera, un 2x4, y usted lo coge y le da por la cabeza y usted puede estar seguro que se tranquilizó. Y a veces en nuestra vida Dios tiene que trabajar de esa manera, con un pedazo de madera, dándonos cantazos, pero no golpes literales, sino golpes a nuestro espíritu. Golpes a nuestra naturaleza de orgullo y de vanidad y de que no quiero dar mi brazo a torcer. Y lo envió, y después que usted sabe la historia de que vino la ballena y lo tiró allí en la orilla. Mire qué bueno es Dios, le dio un paseíto en algo que no existía en aquel tiempo. Los submarinos no existían en aquel tiempo. La primera persona que experimentó un submarino fue él, porque iba en el vientre de la ballena. ¿Verdad? Como que se parece. El chiste no está muy bueno, pero ustedes se ríen ahorita, está bien, son los dedos de tiempo. Así que después de todo él va bajo presión. O sea, no era que si quieres, era que vas. Mire, gracias a que la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros hoy en día, el Señor nos da el Espíritu Santo para que nos convenza. Pero en aquel tiempo tú ibas o ibas. Y nada, al fin y al cabo él terminó diciendo y proclamando y la gente se arrepintió. ¿Y qué es lo que el próximo que él dice? Ve, Señor, yo lo sabía, que tú eres un Dios misericordia, un Dios de misericordia, y que los ibas a perdonar, y eso era lo que yo no quería. Yo quería que tú arrasaras con ellos, que los mataras. ¿Con quién Dios estaba tratando? ¿Era con el pueblo de Nínive o era con el
con el proclamador de la verdad. Dios estaba tratando más con Jonás que con Nínive. Y le estaba dando vestigios de la realidad del Dios de amor que no conocía a esa gente. Del Dios de amor que cuando Jesús llegó no existía, porque la ley había endurecido con las reglas y los rudimentos y todas estas cosas, había endurecido el corazón, y ellos le presentaban a un Dios cruel. Si tú eras pobre, tú estabas en pecado. Si tú estabas enfermo, estabas en pecado. Mire qué crueldad. Por eso Jesús vino y sanaba el ciego y rapidito fueron donde el ciego. Pero ¿quién te sanó hoy sábado? Porque a ellos lo que le importaba que se quebrantó la ley, pero no le importaba la necesidad del ciego y no le importaba la necesidad del enfermo, porque eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace. Crea corazones duros que se creen que son más santos que nadie, y cuando alguien cae los hacen cantos. Pero yo he visto a través del tiempo que esos que un día, yo me acuerdo, el hombre, el predicador que más yo admiraba cuando me levantaba en el evangelio era Jimmy Swaggart. Él era el evangelista más grande posiblemente que había en los Estados Unidos. Iba a todas partes del mundo y programas de televisión. Y un día había un compañero de las asambleas de Dios que falló, y él lo supo. Un pastor que él conocía falló, y él lo cogió desde su programa y lo hizo cantos. Se volvió santurrón y lo hizo cantos. Al poco tiempo, aquel pastor y su hijo se dedicaron a observar la vida de Jimmy Swaggart, porque no tuvo misericordia de ellos. Porque hay gente que no sabe levantar. Hay gente que sabe hundir, pero no sabe levantar. Y los observaron y vieron su conducta. Y un día lo fotografían mientras entraba a un hotel con una mujer que no era su esposa. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Lo publicaron. Y el gran hombre de ministerio fue avergonzado y tuvo que ir a la televisión nacional y reconocer su pecado. Y sabe, ahí él aprendió que si tú quieres que tengas misericordia, tú ten misericordia. Entonces, Pablo nos enseña acerca de lo que hemos adquirido. Hemos adquirido posición. Hemos adquirido que, aunque honestamente tenemos una condición de pecado y la carne está ahí, pero eso no quita lo que ya fue hecho. Dice que fue una vez y para siempre, y que el perdón tuyo no es que te hace impecable. Nadie es impecable. Pablo decía, de los pecadores yo soy el primero. Nadie es impecable. Por lo tanto, yo tengo que cuidarme de que cuando alguien está en el suelo, levantarlo, no importa lo que haya hecho. El Dios de perdón, los pecados no se categorizan. Los pecados son pecados. Desde el pequeño, desde el que menosprecia, del que tiene orgullo, como el que mata, como el que transgrede. No hay categoría. Y Él nos enseña, Dios te dio una posición, te hizo su hijo. Y tú debes vivir conforme a la altura de ese hijo, pero no significa que tú seas perfecto. Porque estamos en un proceso de consagración día tras día. De consagración. Cambiando, Dios hablándonos, Dios ministrando. Y ¿sabe qué? Nos vamos a ir de esta tierra y no vamos a alcanzar la perfección. Pero Dios nos ve como perfectos, como santos, como puros, a pesar de todo eso, porque somos sus hijos. Ahora, yo te invito a que pienses
en tus hijos, tus propios hijos. ¿Cuánto tú los amas? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por tus hijos? Estoy seguro que ustedes, los que tienen hijos y están en este lugar, están dispuestos a hacer todo por sus hijos. Me refiero a todo lo que sea bueno, ¿verdad? No a todo lo negativo. A todo lo que sea bueno. Están dispuestos porque es su hijo, es su sangre, y no importa qué hizo el hijo, qué transgredió, usted lo sigue amando profundamente, porque amar no significa estar de acuerdo con lo que tú haces. Yo te amo porque eres mi hijo, pero si haces algo malo, lo que haces está malo. No importa que seas mi hijo. Así que Pablo nos está hablando y nos quiere que la iglesia pensemos, meditemos, oremos para que podamos entender ese sacrificio de la cruz, porque eso nos va a hacer la vida más fácil. Nos va a permitir entender que no tenemos que depender de nadie para sentirnos útiles en la vida. Que no tenemos que depender del elogio de nadie para saber que somos importantes. Porque Dios me amó. Si Dios me amó, mire hermano, el creador de todo lo que usted pueda, lo que ve, lo que no ve y lo que pueda ver en el futuro, es Dios. Y si Él te ama con ese amor, ¿qué más te hace falta? Ahora usted dirá, bueno, yo tengo necesidad y me hace. Pues claro, estás en el proceso de consagrar tu vida día a día. Hay 4 puntos que quiero mencionar que son importantes en cuanto a la autoridad delegada de Dios. Yo decía esta mañana que la autoridad delegada de Dios es que nos dijo, si tú me recibes a mí, yo te doy poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Y les dijo, y ustedes pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán en nuevas lenguas y unas cuantas cosas más. Pero eso no fue un poder exclusivo para el líder. Eso no es un poder exclusivo para los que ministran. Eso es un poder de la iglesia. Ese es un poder tuyo. Ese es el poder del jovencito, del niño. Ese es el poder del anciano. Ese es el poder del joven. Pero ¿usted sabe qué? Dependemos de otros. Oren por mí. Pastor, póngame en oración. Ellos no oran. Yo estoy muy ocupado, pero usted póngame en oración. Hay 4 puntos importantes que quiero decirle en una vida que entiende estos principios. Lo primero es que usted tiene que hacerse amigo de las Escrituras. No es cuestión de memorizar versos bíblicos, es cuestión de escudriñarlo, aunque sea un verso a la semana, escudriñarlo. ¿Qué este versículo tiene que decirme a mí? No sé, mire, hay gente que lee, es como cuando uno predica. Hay gente que empieza con el codo. Donde nosotros vivimos, tenemos una gente, amigos, que a veces yo estuve un tiempo dando unos estudios bíblicos y cada vez que yo decía algo, la esposa le hacía a él. Pero no era ni disimulado, ni disimulaba. Cada vez que yo mencionaba algo de las características de un hombre y del comportamiento de un hombre para con su esposa, mi hermano, y yo decía, ¿sabe qué? Siempre hay lo que se llama causa y efecto. A veces el comportamiento de alguien es influenciado por la conducta del otro. O sea que en las cuestiones familiares y de pareja, a veces uno de ellos puede provocar unas reacciones del otro. ¿Ve? Ciertamente hay gente que son cizañeros, ciertamente hay gente que fastidia, ¿oyó?
y que se necesita adquirir lo que Pablo dice. Pablo dice, yo no les he dado espíritu de temor, sino de amor y de poder y de dominio propio. Se necesita el dominio propio. Usted no ha contado, mire, parejas han venido donde mí a contarme algunas cosas. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tú estás reaccionando. Tú no estás en la posición de decir, Señor, cámbiame a mí para yo poder entenderla. Usted sabe el chiste ese de aquel hombre que Dios le dijo, mira, tienes un deseo, puedes pedirme un deseo, yo lo voy a hacer. Y el hombre le dijo, bueno, yo quiero que haga un puente de acá, desde Puerto Rico hasta Nueva York, pero lo quiero con luces, barandas, de 4 carriles. Y Dios le dijo, chico, pero ¿qué te pasa a ti? Eso está bastante difícil. Y entonces él le dijo, bueno, Señor, vamos a cambiarlo. Yo quiero que me ayudes a entender a mi esposa. Y el Señor le dijo, yo creo que yo te voy a hacer el puente de 5 carriles a cada lado. La primera cosa que yo hice en nuestra relación, porque nosotros éramos señalados para el fracaso, ¿oyó? El ministerio que tiene Lidia y Iván aquí, que enfatizan mucho en la familia, fue un ministerio que Dios nos habló desde el comienzo a nosotros que íbamos a tener. Pero nosotros éramos 4 veces estuvimos repartiendo las cosas, la nevera, y tú coges la nevera y yo cojo la estufa. Sí, hasta que llegó el día, yo no sé si eso fue el Espíritu de Dios, yo creo que eso fue una revelación tremenda. Llegamos donde el abogado, y el abogado nos sentó a los dos y nos dijo, ay, pero qué jovencitos son ustedes, nos dice el abogado. Yanilda estaba hasta la coronilla de mí. Imagínense lo buena gente que yo era. Y el abogado viene y dice, bueno, aquí yo tengo los numeritos, tu sueldo es esto, ¿verdad? Sí. Y empezó a desglosar el sueldo. Y cuando desglosó el sueldo dijo, bueno, pues tanto va para ella y esto es lo que te sobra. Y yo dije, ay no, yo tengo ganas de reconciliarme. El espíritu inmediatamente me redarguyó. Ella la escucha por primera vez. Puede ser que yo tenga problemas después de aquí. Así que oren por mí. Ella siempre pensó que esa no fue la razón, sino que era que yo... No, de verdad, el abogado después... Yo no sé qué nivel de influencia eso tuvo. Realmente, Nila, yo no sé. Pero yo sí sé que cuando él dijo, pero ustedes se aman, y yo le dije, profundamente. Y cuando yo le dije profundamente, nos dijo, pues, y ella dijo, pero ella dijo, yo también lo quiero. Con la voz temblorosa. Y él dijo, no, pero ustedes no son candidatos a divorcio. Yo lo voy a enviar donde un psicólogo. Y nos envió donde un psicólogo. Yo no sé cuántos lo conocen aquí, todos son gente joven. Pero ese llamaba de los Perea, de aquí, Benito Perea, un psicólogo. Y fuimos allá, y el psicólogo sacó como 5 páginas, como con 500 preguntas. Llénense ese formulario. Y ahí empezamos, y él empezó a analizarnos, y en un momento dado en la conversación salió que él hizo esta expresión, si ustedes no pueden convivir juntos, yo les voy a ayudar para que tengan un divorcio saludable. La pregunta es, ¿qué divorcio es saludable? Nunca un divorcio es saludable. Aunque hay veces que el divorcio es necesario. Y entiéndame, no es que promovemos el divorcio. Cuando usted está en una relación de violencia, cuando usted está en una relación de abuso, el divorcio es saludable. Porque si no, ya usted sabe lo que está sucediendo. Entonces usted no puede
Es como, ay, yo la maté porque yo la amaba. Nadie que ame le hace mal a su compañero o a su compañera. Porque el amor no es eso. El significado del amor es darse. El significado del amor es consideración. El amor es mucho más que sencillamente sexualidad o estas cosas eróticas. No, el amor tiene que ver con que, miren, nosotros llevamos 47 años de casados, nos casamos muy jóvenes, ciertamente. No le voy a decir la edad que teníamos para que no empiece a sacar números, porque esa clase todavía no es, la de matemáticas es ahorita. La cosa es que, ¿por dónde iba? Es que yo te miro y tú me inspiras. Ok. Por ahí era. La cosa es que nosotros, cuando, voy a seguir con lo otro, en lo que me acuerdo de lo otro, la cosa es que ahí nos dimos cuenta de algo, que el psicólogo en ese momento no era la solución. No estoy hablando nada negativo de la práctica de la psicología, pero los mejores psicólogos son los que tienen fundamento bíblico. ¿Oyó? Y nos dimos cuenta que eso no era. Ahí es cuando viene que ella escucha un programa que se llamaba Bellas Palabras de Vida, algunos de ustedes tienen que haberlo conocido, y empezó a escuchar predicación, ahí ella se convierte, y ahí llega a nuestra casa ese primer día de conversión, porque ya no era difícil, sabíamos que la relación iba al fracaso, que si algo sobrenatural no surgía. Hoy Edgardito y Josué, que son mis dos hijos que están por allí, ¿sabe qué? Su madre fuera tal vez otra. Le estoy hablando de la realidad, porque la crisis profunda que nosotros vivíamos no se podía resolver con psicólogos ni con palabras. Yo había provocado mucho dolor en mi esposa. Yo había provocado muchas heridas que solamente Dios podía sanar. Cuando llegó Jesús a su corazón, aquello fue un milagro, porque ese día yo llegué por la tarde, ella llegó de su trabajo, yo llegué de mi trabajo, y la vi y vi un rostro diferente. Usted la ve ahí que ella, no voy a decir la estatura de ella, no, es lo que me refiero es que usted la ve así, que no es una mujer alta, pero era una mujer de determinación, era una mujer brava, en el sentido de que cuando tenía que reaccionar, reaccionaba con entereza. Tan fue así que yo con este cuerpo, así de manganzón, una vez yo hice algo incorrecto y ella fue a mi trabajo y delante de mis compañeros me dio una galleta. ¿Y usted sabe qué yo hice? Nada. Nada. O sea, lo que les quiero decir que la Biblia nos ha dado toda autoridad y todo poder, y la intención del Espíritu Santo es que nosotros empecemos a creer eso, porque la iglesia está adoleciendo de eso. La iglesia se ha sumergido, alguna iglesia, un porcentaje, en las cosas vanas, en las cosas tontas, en las cosas que no tienen sentido. Y empezamos solamente a promover de que somos príncipes, princesas, todo eso está bien, en el término de un halago espiritual.
para Dios, lo que representamos para Dios, pero que en esta tierra tenemos que vivir como príncipes y princesas, pues yo no sé por qué Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es parte de vivir correctamente. No es, si usted no vive correctamente, las aflicciones van a ser menos. Pero si usted vive correctamente conforme a los valores bíblicos, a los valores de la enseñanza de Jesús, es totalmente diferente, hermano mío. Ahora, pastor, ¿usted me está diciendo que Dios no quiere la prosperidad de nosotros? No. Dios nos prospera. Pero Él dijo, busquen mi reino, busquen las cosas de arriba y las demás cosas vienen por añadidura. Y déjeme decirle que Dios bendice bueno y bien. Amén. No es tampoco que es que Dios ama la pobreza y la necesidad. Al contrario, cuando Él se presentó ante la sociedad en que le tocó moverse en su ministerio, lo que hizo fue levantar gente. Levantar gente. Mientras los fariseos y religiosos querían matar, Él extendía su perdón. Y los confrontaba. Y ellos no lo querían. ¿Usted sabe por qué? Porque les decía la verdad. Porque no se callaba. Porque nadie pudo callarlo nunca. Pero vino a revolucionar el concepto de lo que Dios representaba. Porque la ley, aunque la intención de Dios era formar un pueblo, era disciplinar un pueblo para que cambiara, dentro de todo ya Dios sabía que eso no iba a resultar en la necesidad del hombre. Eso no fue sorpresa para Dios, que Dios dijo, ¿y ahora qué hago? Dios lo conoce todo. Dios anticipa. ¿Tú crees que Dios no conoce la película de tu vida? Tú vas al cine y tienes que ver la película completa para saber el final. Con Dios eso no funciona. Dios conoce el principio y Dios conoce el final. Por eso es que Él te aconseja. Por eso es que Él te dice, hijo mío, guarda mis palabras, atesóralas en tu corazón. Hijo mío, yo te lo he dado todo. No vivas como el hermano del pródigo, que creía que era un privilegio lo que Dios estaba haciendo con el pecador y le exigió que nunca a mí me has dado nada. Y el padre le dijo, representando a Dios, le dijo, hijo, ¿sabes qué? Todas mis cosas son tuyas. ¿Sabes qué, iglesia? Todas las cosas de Dios son tuyas. Él te las ha dado. Él te las ha dado. Te ha dado posición. Te ha dado posición. Te ha dado y te ha permitido ver tu condición. Cuando tu cuerpo peca, cuando tú pecas o cometes pecados, todos somos pecadores en singular. Pero cuando es en plural, que es pecados, es este cuerpo el que peca realmente. Esta naturaleza que nos quiere llevar cautivos ¿a qué? Al pecado, a la muerte. Pero Pablo advirtió en ese mismo capítulo del libro de los Hebreos, en el versículo 26, mire lo que Pablo dice. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que se ha de consumir a los adversarios. Hay gente que dice, no importa que tú peques y peques y peques, vas para el cielo. Mire, hermano, en mi ministerio yo fui a muchos funerales. Me invitaba gente que no me... Imagínense, una vez me invitaron a alguien que, usted se va a sorprender con esto, alguien que iban a la iglesia de los testigos de Jehová. Me invitaron porque parece que no había nadie que quisiera decir nada. Porque ellos piensan que uno va a lograr pasarlos de lo que hicieron mal a lo que hicieron bueno y que tienes que hablar bien del muerto. Yo siempre le decía,
una vez se me ocurrió esto y yo le dije, mire, el momento de ustedes quitarse de todas las sinvergüencidades que hizo su esposo es cuando esté muerto, porque ya ahí él no reacciona. Dígale, denme 5 minutos con él y saque a todo el mundo. Y denle 2 o 3 bofetadas. Parece una tontería, estoy bromeando simplemente. Mire, en una ocasión habían 2 hermanos que estaban en la iglesia por mucho tiempo. Eran sumamente ricos. Y resulta ser que estos 2 hermanos, ya la iglesia conocía de sus pecados. Hacían barbaridades. Mujeres, todo esto. La cosa es que un día se muere uno de ellos. Se muere uno de ellos y ese que se muere, y en ese tiempo estaban construyendo un mezaní en la iglesia. Al morirse, el hermano va donde el pastor y le dice, pastor, ¿sabe qué? Yo le voy a dar una ofrenda para que termine el mezaní, pero yo quiero que cuando usted le celebremos el funeral a mi hermano, usted diga que mi hermano era un santo. Y el pastor, un hombre de mucha rectitud, dijo, ok, el hombre dio su ofrenda. Llegó el día del funeral y el pastor empezó diciendo, porque este hombre era un santo, porque este hombre era bueno, porque este hombre era lo mejor que había, era un santo, 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 pero comparado con su hermano, pero comparado con su hermano, él era un santo. O sea, lo que estaba diciendo, los 2 eran unos sinvergüenza. Pero comparado con aquel, que está aquí muerto, él era un santo, porque trató de ¿qué? De persuadir al pastor que dijera en el funeral que él era bueno. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado todo, nos ha dado posición, nos ha dado condición y nos ha dado autoridad para vivir en la vida en el día de hoy. Así que Dios nos llama a que vivamos esa vida. Y le dejo con estos 4 puntos importantes que usted debe o tiene que hacer. Primero, la lectura bíblica. Segundo, la oración. Tercero, la adoración. Y cuarto, el congregarse. Tener un pastor, tener un líder que lo guíe. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios los escogió para eso. Así que usted es un escogido, un elegido de Dios, alguien llamado para grandes cosas que usted puede lograr si le cree a Dios. Póngase en pie si es tan amable. Señor, gracias te doy en este hermoso día. Gracias por este privilegio de haber podido compartir con tus hijos la palabra que pusiste en mi corazón, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, nuestras faltas. Perdónanos cuando dejamos de creer en tu bondad. Perdónanos cuando viene la duda, porque a veces viene la duda. Ayúdanos, Señor, que este sea un día en que podamos abrir nuestros ojos espirituales a la realidad de lo que tú hiciste en favor nuestro. Quita todo aquello que estorba, todo aquello que se levanta, que se opone. Oh Señor, danos fuerzas para vencer todo aquello que quiere envolvernos y paralizarnos, Señor. Te pido que sanes toda persona enferma. Te pido que des fuerzas a aquel que está pasando una crisis. Te pido, Señor, que hoy
se levanten desde este lugar con una decisión en su corazón, con un principio de vida espiritual, y es que Dios los llamó como hijos de luz para ser luces en este mundo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén y amén. Le dan un aplauso al Señor en esta mañana. Quiero dejar al pastor Iván por aquí.